Perfecto, pues bienvenidos, bienvenidas todos y vamos a platicar hoy. Hoy el tema va a ser así, nuevos inicios y saltos de conciencia. Acuérdense que estamos trabajando con esto de los saltos cuánticos que queremos dar, pero nos cuesta mucho trabajo hacerlos porque pues no estamos preparados todavía y para eso nos estamos preparando. Fíjense, no estamos aquí para escuchar información nueva. Toda la información ya la tenemos todos dentro de nosotros mismos. Y estas pláticas o estas clases nos ayudan a recordar que siempre de manera individual hemos tenido la razón en lo que pensamos, pero siempre nos han, ¿cómo lo diré? ¿Cómo lo explicaré? Siempre nos han dicho no a las cosas, que estamos equivocados, que no hacemos las cosas correctas y todo mundo opinamos, pero la única verdad que existe para cada uno de nosotros de manera universal es individual, ¿sí? Más bien, de manera individual es la nuestra, como esa es tu verdad, es mi verdad y es la verdad de cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a recordar. Y hay una verdad, hay verdades universales, sí, pero para llegar a ellas primero tenemos que autoconocernos a nosotros. Entonces, bueno, no estamos aquí para escuchar información nueva, vamos a recordar algo esencial. Cada año comienza igual afuera. Todos los años, los primeros, es un ciclo nuevo, calendarios nuevos, metas nuevas, promesas nuevas, acuerdos nuevos. Pero nosotros como ser humano seguimos cargados de las mismas reacciones, de los mismos miedos, de los mismos automatismos. Y a esto me refiero con automatismos, reaccionamos de una manera automática. Y lo único que logramos sacar cuando estamos así tratando de trabajar en nosotros mismos es lo que tenemos ya acumulado en nuestra mente. Pero nos cuesta mucho trabajo descubrir lo nuevo. Entonces ocurre algo silencioso en nuestro interior. El año cambia, pero ¿qué creen? Nuestra conciencia no cambia. Seguimos siendo los mismos de antes y a veces seguimos hasta peor que antes. Y esa es una cosa terrible que nos pasa porque pues no hay un cambio. Llegamos al mismo día, llegamos al mismo evento, llegamos a la misma situación, con las mismas promesas, con lo mismo de todo, pero realmente no hay un cambio. Solamente cambiamos de día, iniciamos con nuevos proyectos, con nuevas cosas y no le damos continuidad. Nos quedamos atrapados y ciclados en lo mismo. Y lo que es más, a veces hasta peor. Pero, pues para eso estamos dando este tipo de ayuda y me estoy dando este tipo de ayuda para poner las cosas con un poco, o más bien con un mucho más de claridad en nosotros mismos. Hoy no vengo a advertirles nada, vengo a invitarlos a que tengamos y a que entremos realmente en una calma lúcida, una calma así con nuestra presencia, con mayor atención, con todo lo que realmente necesitamos hacer para cada uno de nosotros. Los tiempos ahorita están no terribles, están diferentes, pero las pruebas o los hechos, como les he platicado, pues cada vez son mayores, mayores para probarnos no nada más a uno que la vivamos, sino a cada uno de nosotros de manera individual. Entonces, solamente desde la calma, con el corazón en paz, con la paz del corazón tranquilo, podemos ver con claridad. Por eso uno de los primeros sentidos adicionales a los que tenemos de nuestros cinco sentidos que empezamos a recuperar es la clarividencia. Y esto es ver las cosas con claridad. Entonces antes, así cuando yo era niño o escuchaba él es clarividente y cosas así, yo me sentí así como que, wow, qué padre. Y no, es tan simple como ver las cosas con claridad, porque siempre vemos las cosas con todas estas cosas que nos cubren los ojos y que nos transforman las impresiones que nosotros debiéramos de ver con mayor claridad, pero nuestro ego no nos lo permite. Entonces, fíjense, gnosticismo, para que recordemos, es conocimiento, nada más, es conocimiento universal. Y ese conocimiento lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón, en el átomo nous, o sea, sabemos absolutamente todo. Pero el ego nos ha ocultado ese conocimiento y esas verdades
porque nos ha hecho dudar de nosotros mismos. La gente, nuestros padres, las escuelas, todos los que nos dicen cómo debemos de hacer las cosas, pues nos han ido programando de una manera en la cual nosotros mismos hemos permitido este bloqueo de estos sentidos. Y entonces vemos una realidad que sí, ahí está, pero no es nuestra realidad. Y para llegar a ese punto, tenemos que trabajar de verdad con mucho interés, con muchas ganas, con mucho amor a nuestra humana persona. Antier o ayer estaba haciendo una reflexión de lo que está pasando, de los sucesos, ¿no? Y realmente para dar saltos cuánticos, para poder bajar esa información y hacerla nuestra, pues tenemos que hacer las cosas de nuestra parte, poner de nuestra parte, pues esa intención, no nada más que se quede en intención, pero empezamos con intención y actuar sobre lo que realmente anhelamos. Y ese actuar, pues nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque mucha de la información donde la vamos a comprobar es a través de nuestros sueños. Y los sueños tienen una simbología increíble, pero nosotros ya perdimos esa capacidad de tener esos sueños lúcidos. Si aquí en la tercera dimensión tenemos que darnos cuenta de las cosas tal cual son, pues cada vez nos cuesta más y más y más trabajo. Entonces, la gnosis no es una religión, ¿sí? Es conocimiento. No es creer, es dar fe de las cosas. La diferencia entre creer y dar fe es muy grande. Sí, la gente cree en las cosas, pero cuando damos fe, damos testimonio de que las cosas son así. Por ejemplo, se los he puesto varias veces, pero decía Santo Tomás, no, hasta no ver, no creer. Y sí, de hecho es así. Hasta que nosotros no experimentamos las cosas por nosotros mismos, no podemos dar fe y testimonio de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo les puedo decir, la fresa es deliciosa, pero si nunca has probado una fresa, no tienes idea de tu cuerpo cómo va a recibir ese alimento y qué reacción, porque es energía con otra energía, vamos a tener al comer una fresa. Y desde cosas así de simples, ¿sí? Nosotros, si no experimentamos a través de nuestra humana persona y vivimos estas experiencias, pues realmente no podemos dar un punto de vista si no lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque la gnosis o el trabajo interior es en dos palabras, experiencia directa de cada uno de nosotros, ¿sí? Y grábense este término así, experiencia directa. O sea, venimos a experimentar, venimos a vivir lo bueno y lo malo, y después trascender en la negociación que es la neutralidad, ¿sí? En el santo conciliar. Entonces, a través de esta experiencia directa, pues nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos o nuestros padres con nosotros, pues lo que quisieran a través de sus consejos es evitarnos, y lo hago así entre comillas, ese sufrimiento de esas experiencias que vamos a vivir. Pero en esas experiencias que vamos a vivir o que estamos viviendo, ¿sí? Nosotros cuando estamos presentes nos damos cuenta que nada más es algo tan simple como un hecho o una experiencia que nos sucede. En otros tiempos se hablaba de símbolos, en mitos, y esta enseñanza se traspasaba de boca a oído y se pasaba mucho en leyendas, en cuentos, en refranes, y así se conservó toda esta enseñanza para que la tuviéramos lo menos tocada posible, ¿sí? Porque si ustedes les he recomendado que vean la película de El nombre de la rosa, de este Humberto Eco, ellos o mucha gente se dedicó a transcribir toda esta enseñanza y adaptarla para hacer manipulación social y manipulación de la gente. Y entonces nos hicieron creer en cosas que no eran reales, pero se parecían a una realidad que cuando la experimentamos nos damos cuenta que conocemos nada. Sí, por eso decían, yo solo sé que no sé nada, y sí, es una cosita así tan pequeña, una diferencia, pero nos lo presentaron como una verdad generalizada que perdimos toda esta información a través de los símbolos, de los mitos y de los relatos iniciáticos. Hoy la humanidad vive otro escenario, y este escenario es algo que tenemos que reflexionar. Exceso de información. ¿Quién tiene la verdad?
Hay estímulos constantemente que nos están atacando y entonces todos creemos que vamos a tener la pareja perfecta, que vamos a ser millonarios, que vamos, y así nos acostamos y estamos nada más dándole para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y llenándonos de información y creemos equivocadamente que con esa información vamos a lograr lo que venimos a hacer, que es la autorrealización íntima del ser. Hay una reacción permanente, puede ser positiva, puede ser negativa, pero todos reaccionamos. Y ahorita vamos a tocar ese tema de la reacción, ¿sí? Nunca hubo tanto conocimiento, o sea, está saturado de conocimiento hoy día todas las redes sociales, pero para que logremos encontrar cuál es la verdad, pues nos va a costar un poquito más de trabajo, ¿sí? Y entonces, y nunca hubo tanta desconexión. Aparentemente estamos súper conectados con nuestros celulares, nuestras redes, todo esto, pero realmente estamos desconectados físicamente unos con otros. De hecho, yo les sugiero, como una práctica, como un hábito, que empecemos a salir más de nuestras casas, a convivir más con la gente, aunque no convivamos directamente, pero que estemos presentes para observar, para contemplar, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente si realmente estamos trabajando en nuestro interior o no. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar muchos hechos, muchas situaciones, algunas incómodas, algunas donde nos vamos a olvidar de nosotros mismos, y entonces, pues no es huir del mundo y encerrarnos, sino es vivir despiertos dentro de este mundo. Pero para estar despiertos en este mundo cuesta mucho trabajo. Y hoy significa algo muy concreto, y esto es no vivir en automático. Nosotros vivimos en automático, nos levantamos temprano, nos ponemos la ropa de la misma manera, nos vestimos de la misma manera, nos hacemos el desayuno de la misma manera, tomamos las cosas de la misma manera, respondemos de lo mismo, o sea, estamos ya en automático y pocas veces realmente estamos presentes en nosotros mismos. Un ejercicio que les sugiero que hagan es, si te pones primero un calcetín del lado izquierdo, ahora trata de ponerte primero la camiseta o el brasier o lavarte los dientes. O sea, cambiemos el orden de las cosas y vamos a probarnos ese, esa manera automática de hacer las cosas, que es algo aprendido con nuestro cuerpo físico, para que veamos y nos demos cuenta lo torpe que somos. Entonces, no es lo mismo lavarte los dientes con tu mano derecha si lo haces así habitualmente, ahora usa la izquierda. Si te peinas con la mano derecha, ahora usa la izquierda. Si te pones primero los zapatos de una manera, ahora póntelos de otra manera. Y entonces empecemos a provocar nuestro cuerpo físico, ¿sí? A esas reacciones para que veamos y nos demos cuenta por nosotros mismos de esta torpeza que tenemos de vivir en automático. ¿Por qué? Porque el mayor peligro actual es la reacción. ¿Cómo estamos reaccionando a todo? Y si nosotros estamos reaccionando en automático a lo que ya nos educaron, a lo que ya nos comprometieron, a todo como nos programaron, pues entonces no vamos a poder lograr ningún tipo de desarrollo psíquico diferente a lo que estamos manejando o lo que estamos tratando de provocar en nuestro interior, porque adentro de ti es donde está todo el conocimiento. Toda sensación es un cambio elemental en el estado de la psiquis. Existen sensaciones en cada una de las 6 dimensiones básicas de la naturaleza y del hombre, todas ellas acompañadas de cambios elementales de la psiquis. Las sensaciones experimentadas, ¿sí? Dejan siempre una huella en nuestra memoria. Tenemos 2 tipos de memoria, la memoria espiritual y la memoria animal. La primera conserva los recuerdos de las sensaciones experimentadas en las dimensiones superiores del espacio. La segunda conserva el recuerdo de las sensaciones físicas o sensuales. Los recuerdos de las sensaciones constituyen las percepciones. Y toda percepción, ya sea física, con su cuerpo físico y sus 5 sentidos sensuales, ¿sí? Este, Estas sensaciones se organizan en grupos que se asocian o se disocian, se atraen o se repelen. Las sensaciones se bipolarizan en 2 corrientes perfectamente definidas. La primera obedece al carácter de las sensaciones
y la segunda obedece al tiempo de recepción de estas sensaciones. La suma total de varias sensaciones convertidas en causa común se proyecta externamente como objeto. Entonces decimos, este árbol es verde, alto, bajo, ancho, etcétera. Tiene un olor agradable o desagradable, etcétera. Cuando la percepción es en el mundo astral o en el mundo mental, decimos, este objeto sujeto tiene tales o cuales cualidades, tal color, etcétera, etcétera. En este último caso, la suma total de sensaciones es interna y su proyección es también interna. Pertenece a las dimensiones cuarta, quinta y sexta. Fíjense, en esas dimensiones es donde nosotros tenemos que entrar y saber entrar a voluntad para que veamos otras realidades y logremos dar esos saltos cuánticos que nos hacen cambios así tremendos. ¿Ok? Y las percepciones físicas las vemos con el aparato físico, pero las psíquicas las vemos con el aparato psíquico. Así como tenemos sentidos físicos de percepción, así tenemos también sentidos psíquicos de percepción. Todo aquel que recorre la senda de la iniciación tiene que desarrollar estos sentidos psíquicos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros reaccionamos, ¿sí? El cuerpo se tensa. Fíjense, vamos a ver. ¿Cuál es el peligro de esta reacción? Vivimos entrenados. Fíjense la palabra, entrenados para reaccionar. Reaccionamos a una noticia, reaccionamos a una crisis, reaccionamos a opiniones, reaccionamos a miedo colectivo. Y cuando reaccionamos, el cuerpo, ¿qué pasa físicamente? Se tensa, la mente se nubla, el corazón se cierra. Eso no es maldad, es inconsciencia funcional. La gnosis siempre enseñó esto. El peligro no es el evento. El peligro es perder la presencia durante el evento. Lo voy a repetir. El peligro no es el hecho o evento, ¿sí? El peligro es perder la presencia, o sea, no estar presentes durante el evento. Un ejemplo, vamos a poner algo sencillo. Chocamos el carro. Si nosotros chocamos o nos chocan o nos accidentamos y todo eso, tenemos muchos caminos. Si nosotros estamos y reaccionamos de manera equivocada, la regamos. Pero si nosotros tenemos esa paz y esa tranquilidad para estar presentes en el evento, ¿sí? Lo más seguro es que salgamos avante de esa situación o de ese hecho o de ese evento. Otro ejemplo, lo viví ahorita, por ejemplo, en Acapulco. Me tocó el terremoto y créanme, fue algo terriblemente divino. ¿Por qué? Porque hay que sacarle provecho a cada situación. Y créanme que esta situación fue algo espantoso. O sea, estábamos en el epicentro del huracán. Digo, del huracán también, ¿no? Pero del terremoto. Y entonces, ¿qué sucedió? Hubo quien salió corriendo hasta en calzones, hubo quien salió corriendo gritando, hubo muchas reacciones a esto que estamos hablando, ¿no? Pero empecé a observar, fíjense, Acapulco, fin de año, y la gente en ese momento, después del terremoto, muchos reaccionaron agarrando sus cosas, metiéndolas al coche y saliendo por patas de Acapulco pensando que eso iba a acabar mal. Y acabaron peor, porque hicieron desde 8 a 12 horas de regreso de Acapulco, muchos se quedaron sin gasolina, hubo muchos accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y como en el cine, ¿no? Tiembla en un cine y todo el mundo sale corriendo y muere la gente presionada y atropellada y golpeada y todo eso. Pero cuando tú te das ese instante, ese presente, ese momento de observar, contemplar, volteas y ves una puerta de salida que es la que todos vieron al mismo tiempo y todos ahí se aventaron. Y volteas para el otro lado y ves por dónde entraste, que esa salida está libre y conoces perfectamente que eso también te saca hacia afuera. Entonces, los invito a que reflexionemos esto de que el peligro no es el evento. El peligro es cómo perder la presencia durante el evento. O sea, nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, estas experiencias como sismos, terremotos, huracanes, discusiones sociales, todo eso,
pues tratemos de estar lo más presentes. A veces estás en una discusión familiar y lo último que tienes que hacer es opinar. Pero tu ego te está diciendo, opina, 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 opina. Y en el momento que se callan tantito y puedes intervenir o tu ego puede participar, dices una frase y esa frase le da toda la vuelta a la situación y empiezas a vivir una situación espantosa de pleito, de conflicto, de bla, 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 y te metes en conflicto. Nosotros nos metemos en conflicto de una manera increíble cuando no sabemos callar, cuando no sabemos responsabilizarnos de lo que vamos a decir. Y entonces lo que vamos a decir muchas veces es lo que tenemos guardado en nuestra memoria. Y eso es algo espantoso, terrible y nos mete en muchos, muchos, muchos conflictos. Ahora, no me creas, compruébalo. Pero el presente nadie nos lo enseñó, solamente nos educaron y nos empezaron a programar de que debemos de reaccionar de tal o cual manera. Pero vamos a hablar aquí del presente. Nos enseñaron a vivir en el pasado. Y eso de vivir en el pasado nos crea culpas y nos crea nostalgia. Y el futuro nos entrega y nos crea ansiedad y expectativas, ¿sí? El día de Año Nuevo, el 1 de enero, dejo de esto, estamos creando una expectativa. Y nos dice el maestro, siempre va a haber un mañana. Entonces, si tú ahorita estás consciente y haces una decisión de algo negativo en ti, y lo haces de manera correcta, entonces en ese momento dejarás de tragarte el último taco que te ibas a comer y ya no te vas a sentir inflamado. De hecho, dicen que no me acuerdo si los japoneses, creo que ellos comen y dejan de comer cuando ellos ya se sienten satisfechos al 80%. Dices, ¿y cómo me voy a dar cuenta del 80%? Pues porque tienes que ver tu cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces ese último o esos últimos dos tacos, o platito extra que nos echamos media torta de bacalao, lo que sea, esa pequeña diferencia del 20% que nosotros no pudimos detener, pues es lo que nos va a inflamar, nos va a dar dolor de cabeza, nos va a emborrachar y nos va a hacer actuar de una manera equivocada. Y casi nadie nos enseñó, o más bien casi nadie, nos enseñó a habitar el presente. Y así como un regalo, llevamos un presente y tenemos que estar presentes en el aquí y en el ahora. El presente no es un instante del tiempo, el presente es un estado de conciencia. ¿Sí? Cuando estás presente, el cuerpo se ordena. Podemos saber cuándo parar de hacer un ejercicio, cuándo parar de comer en exageración, cuándo detener y digo, ay, me chilla un cigarro. ¿Realmente apetezco este cigarro o es un hábito aprendido así de cigarro, cigarro? O la copa, ¿no? Ya me la sirvieron y los meseros pues ganan con sus propinas, entonces van a estar siempre atrás de ti. Oiga, señor, ya se lo acabó, ya le traje otra cuba, ya le traje otra cuba, o ya le traje esto, y ya ellos se quieren ganar su propina, pero nosotros no sabemos frenar ese 20% que es el que nos hace mucha diferencia en nuestro bienestar o en nuestro malestar físico de ya me comí la tortita de más, como me encantó, y la podías haber disfrutado al día siguiente, ¿sí? Pero nuestra mente está pensando constantemente y estamos pensando y entonces creemos que tenemos que hacer las cosas de acuerdo, como dice el maestro, como Vicente y toda la gente. Pero entonces cuando estamos presentes en el aquí y en el ahora, la respiración se regula y los invito realmente a que hagamos esa práctica constante de inhalar y exhalar. Antes de hablar, antes de comer ese taco, antes de hacer esa contestación, antes de participar o de interrumpir, siempre hagamos esta respiración consciente. Y ese pequeño gran detalle va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque el comentario que iba a hacer, tal vez ya no lo hago. Y entonces ya no hay ofendidos y me evito conflictos, ¿sí? La tortita de bacalao, lo que me iba a recetar así con antojo, lo freno y digo, "Y hasta aquí". Y entonces ya no nos vamos a inflamar. O la copa de que, ay, sí viene la copa y ya. Entonces, el vivir en el presente, créanme que es algo, bueno, no me crean,
compruébenlo, que es algo increíble vivir en el presente. Vas a disfrutar más tu traslado de un punto a un punto en el coche, aunque haga tráfico, ¿sí? No te va a afectar porque tú estás disfrutando tu coche, el ambiente, hasta el tráfico vas a disfrutar, ¿sí? Y entonces la percepción, ¿qué pasa con ella? Se amplía, porque entonces vamos a ver así todo de una manera completamente diferente, como un instante de presencia en nosotros mismos. No porque todo esté bien, sino porque tú estás aquí y en el ahora, estás presente. Entonces, nos vamos a evitar muchos problemas este nuevo año, ¿sí? Si nosotros realmente empezamos a actuar de una manera para nosotros mismos, de manera correcta. ¿Por qué? Porque así se dan los saltos cuánticos. Se oye muy padre, ¿no? Salto cuántico. Es un cambio. ¿Sí? Es un cambio, es un estar presente, son decisiones de qué decisión vas a tomar, ¿sí? A o B o C o D. A veces hay 1000 decisiones y hay confusión. A veces nada más hay dos puertas, ¿no? La izquierda o la derecha, o hay tres, la central. Y nosotros, mientras más presentes, nuestras decisiones van a ser más afortunadas para nosotros, para nuestro bienestar. Y entonces, créanme que estos son los saltos cuánticos increíbles que podemos experimentar de una manera increíble. Ahora, esto no es magia, ¿sí? No es desaparecer los problemas o hechos, para no llamarlo tan rudo así de, ay, vivo en conflicto, No, son hechos. Las cosas van a pasar sí o sí, pero depende cómo nosotros percibamos esas impresiones o esas situaciones o a esos hechos o esos problemas, que es lo mismo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en nuestro interior y vamos a estar con presencia. Es cambiar el nivel desde donde vives la realidad. Fíjense, cambiar de nivel desde donde vives la realidad. Si yo reacciono enojado, ¿sí? Eso está en una vibración de enojo. Y si yo actúo o interactúo enojado, pues ya sabemos las consecuencias. Pero si yo ese enojo lo comprendo, lo aquieto, lo elimino, respiro, me hago presente y observo, tal vez ni reaccione, ¿sí? Y entonces eso nos va a evitar muchos problemas. Entonces cambiar el nivel desde donde vivimos la realidad de la vida. El mismo evento vivido desde el miedo que genera caos. El mismo evento vivido desde la presencia genera una respuesta consciente, un actuar consciente. Y el salto cuántico ocurre cuando no reaccionamos igual que hemos reaccionado toda la vida. Entonces tenemos que hacer un pequeño cambio, es un salto cuántico. Olvídense la palabra así, salto cuántico, me voy a otra dimensión. No, es una decisión consciente, un participo o guardo silencio, observo o interactúo, caigo o no caigo. Yo les ponía el ejemplo hace mucho tiempo de que, por ejemplo, cuando te dicen, eres un pendejo, y todo el mundo, ¿cómo reaccionamos? Yo no soy pendejo, ya lo eres. ¿Por qué? Porque compraste la impresión. Entonces, a la gente le puedes decir o ofender y decirle, eres un estúpido, un pendejo, un tarado, lo que sea. Si tú no haces caso y tú ves la pobreza interior de la persona que está poniendo esa situación o eso, tú simple y sencillamente ignoras, ¿sí? Como los toreros, lo dejas pasar y se va, no lo haces tuyo, pero nosotros constantemente estamos así atrapando todas las impresiones que nos mandan. Pues esas son las reacciones equivocadas, ¿no? Entonces el salto cuántico ocurre cuando no reaccionamos igual, no nos identificamos con el drama, ¿sí? Elegimos atención en lugar de impulso. Ahí algo se rompe y algo nuevo se organiza. Reflexiónenlo, medítenlo y traten de llevar esto a la práctica para este nuevo año, este nuevo periodo. ¿Por qué el ego teme al presente? ¿Sí? El ego le aterroriza que nosotros vivamos el aquí y el ahora y el presente. ¿Por qué? Porque el ego necesita el pasado para justificarse. Fíjense, toda la información que tenemos grabada en nuestra memoria vive en el pasado. Y entonces traemos recuerdos al presente que no nos permite olvidar ¿cómo se llama? Toda esta situación.
no nos permitimos. Entonces, el pasado lo necesitamos para, el ego lo necesita para justificarse. El futuro para prometer o drama para existir, ¿sí? El presente lo desarma, desarma el ego. Por eso, distrae, acelera, provoca, dramatiza. La gnosis no lucha contra el ego. Fíjense, no es una lucha, aunque muchas veces nos han dicho, le declaramos la guerra al ego. Pues sí, queremos eliminar el ego de nuestro interior, pero no como una guerra, no es una lucha, ¿sí? Es observar al ego cuando quiere interactuar a través de nuestra humana persona. Y de nosotros, con nuestro libre albedrío, pues decidimos si le permitimos al ego actuar o interactuar o no le permitimos al ego y entonces, y ojalá en todos los casos de las reacciones sea lo que realmente somos, nuestro real ser. Y cuando lo observas sin juicio, ¿sí? Pierde poder. Cuando tú observas sin juicio al ego, el ego ahí está, pierde poder. Y es una de las maneras en las cuales debilitamos al ego, no le entregamos nuestra energía y salimos avante en todas las pruebas que nos pone la vida a cada instante, a cada momento. Por eso, si nosotros perdemos tantito esa atención, yo cuando empezaba así a trabajar con todo mi ego, porque lo he tenido y lo tengo y todavía tengo muchísimo, ¿no? Me dice, no, es que eres un maestro, no, yo estoy tal vez en kinder o en maternal, ¿sí? Y tal vez muchos de ustedes ya estén en una maestría así superior de conciencia, porque cuesta mucho trabajo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta que yo tengo ego, había alguien que entró y me decía, pero es que a veces te veo y fumas, qué incongruente. Pues sí, pero ¿quién es esa persona para juzgarme? ¿Quién soy yo para juzgarlos ustedes? ¿Sí? Lo más difícil es que nos autojuzguemos cada uno de nosotros para que no hagamos ese complot contra nosotros mismos. Entonces, fíjense, estamos en un inicio de una nueva era. Se habla de que empieza la siembra y este año es un año uno, que lo que nos va a ayudar este año uno es a que hagamos cambios que nos merecemos, pero para que estemos más atentos, porque a partir de este nuevo inicio del año uno, de esta nueva siembra, pues vamos a ir a través del año, vamos a ir cosechando lo que sembremos. Si tú siembras discordia, pues vas a obtener discordia en alguna parte del año donde la energía o toda la situación se haga un caos y truenes. Y eso es por nuestras reacciones. Pero si tú siembras amor, tranquilidad, paz, presencia, tal, pues es lo que vamos a cosechar el día de mañana. Entonces, el inicio del real de un año nuevo, ¿sí? No es hacer más cosas, es hacerlas desde otro estado de conciencia. Este año puede ser nuevo si observamos nuestra forma de hablar, si observamos o notamos nuestro tono interno, ¿sí? Muchas veces, o sea, no necesitamos ser brujos, ni adivinos, ni nada, ¿sí? Tú contestas de mala gana y se nota. Te contestan con jeta, se nota. Contestan así con sensualidad, se nota. Contestas con picardía, se nota, todo se nota. Pero nosotros nos creemos tan astutos, el ego es tan astuto que nos hace creer que esas cosas no se da cuenta la gente cuando mentimos, cuando adulamos, cuando queremos llevar ventaja con alguien. Y si no nos damos cuenta, caemos en ese vicio de estar rodeados de puras energías, que lo único que vamos a hacer es estarnos drenando de esa energía. Y ahí, pues ya hay 1000 libros, 1000 videos, todo de la toxicidad que cada uno de nosotros traemos, pero que sale en situaciones y todas estas acciones salen súper justificadas, súper limpias. Es que él me hizo, es que él, y siempre señalamos a todos. Y lo más difícil es señalarnos a nosotros mismos. Entonces, pues, no nos hagamos tontos. O sea, nosotros sabemos cuando ponemos jeta, cuando somos groseros, pero como no dijimos una grosería, entonces justificamos. Y entonces la otra persona, como está en ese mismo nivel, siente la impresión de tu energía, pero como no hubo ofensa directa, como agresión con palabras, con esto, con lo otro, sí, pero nada más hubo tal vez una mueca o tal vez la misma energía que proyectamos, eso puede ofender muchísimo. Entonces, si tú te sientes con esta energía terrible asume tu responsabilidad. Vas a una reunión
y tu movimiento, tu pelito, cualquier cosa que indicie que no estás de acuerdo y todo eso, aunque no lo digas, va a crear una reacción y eso te va a crear un conflicto. Entonces tenemos que ser justos y honestos con nosotros mismos. Percibes cuando pierdes la calma, nosotros nos damos cuenta, ¿no? Y elegimos responder, no reaccionar. Déjenme, ¿dónde está? Ya, una disculpa. Entonces elegimos responder, no reaccionar. Cada vez que eliges con conciencia cualquier tipo de situación, el tiempo deja de ser lineal y el presente se vuelve el creador. Esto es bien importante, fíjate. Mucha gente vive en el chisme, vive en la queja, contando historias de lo que ya pasó, de cómo está arreglando su mundo, cómo arreglamos nuestro mundo, cómo nos fue, bla, bla, bla. Y no se ofendan, pero es basura. ¿Sí? Y con esta basura nos estamos llenando terriblemente. Y lo más bonito es que podamos estar nosotros y que sepamos, si en mí estoy hablando o vibrando en pobreza, en carencia, tal, 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 ¿cómo es mi vida? Así. Si yo estoy en queja de la política, de las guerras, ¿cómo es mi vida? Así. Si yo estoy vibrando y hablando ¿cómo se llama esto de la pornografía o películas o en eso vivo. Entonces, hay niveles de conciencia y cada uno de nosotros estamos en tal o cual nivel del ser o nivel de conciencia. Pero si nosotros trepamos tantitito más esa conciencia y en nuestro medio ambiente nos damos cuenta que ya no estamos vibrando de esa manera, muévete, es sano. No te estoy diciendo peleate, pero muévete y prueba otras experiencias donde haya gente que vibra diferente, que ama diferente, que se expresa diferente, que tiene temas diferentes, ¿sí? Yo últimamente, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo interactuar con gente. ¿Por qué? Porque ya no me quiero prestar a tanto chisme, a tanto drama, a tanta queja, ¿sí? Entonces, en cuanto empiezo a escuchar chismes, quejas, críticas, todo eso, ya no me cuesta trabajo, pero simple y sencillamente, sin ser groseros, me disculpo, me voy al baño, me sirvo un refresco, me salgo sin despedir y me voy a mi casa. Trato de no estar contaminándome, ¿sí? Con ese tipo de vibraciones. Cuesta trabajo, sí. Va a haber, ¿cómo le llamo? Hay resistencia, siempre va a haber resistencia cuando hay un cambio. Pero cuando tú estás contigo mismo y vives el presente en cualquier momento en donde estés, es algo indescriptible y es hermoso. Entonces los invito a que si no has tenido esa experiencia de vivir este tipo de situaciones de esta manera hermosa, trata de vivirlas, trata de forzarlas a que se nos den estas cosas así. Ahora, recomendaciones prácticas, ¿sí? No teorías, sino prácticas vivas. El cuerpo como ancla. Siente tus pies como la meditación que les he hecho. Te sientas, no te castigues, relaja tu cuerpo, ponte en una posición cómoda. Si quieres cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Si quieres ver un punto al infinito, hazlo como tú quieras, pero vamos a tratar de olvidar nuestro cuerpo físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo es como ancla y dentro de nuestro cuerpo nosotros habitamos. Tú siente tus pies, empieza a moverlos si quieres, los dedos de tus pies, sigue inhalando, exhalando, siente tus plantas de tus pies, siente tus pantorrillas, empieza a recorrer mentalmente todo tu cuerpo con tu inhalación y exhalación, todo completo. Va a haber puntos donde te dé comezón, va a haber puntos donde sientas dolor, va a haber puntos donde te trabes y ya la energía no la sientas que fluye. Bueno, pon tu intención y tu atención en ese punto, visualiza algo que está ahí, es como presionando, y entonces pones ahí la intención y permite que todo fluya. Y entonces al momento de recorrer vas a ir olvidándote de tu cuerpo con este tipo de ejercicios. La respiración consciente la podemos hacer en cualquier momento del día. Si la logramos hacer en la mayor parte de nuestro día, sí, es una bendición.
porque eso va a querer decir que vamos a vivir la mayor parte de nuestro tiempo de manera consciente y presente. 3 respiraciones profundas antes de tomar cualquier decisión o de actuar son de suma importancia para tu cambio y tu trabajo interior. Ok, ayuno está muy de moda, ¿no? Voy a hacer ayuno intermitente, pero aquí es un ayuno de ruido. Reduce los estímulos necesarios, literal. Deja redes sociales, deja de entrar a tu Facebook, deja de estar viendo videos, déjalo por un instante. Tenemos que empezar a salirnos de todos esos ríos de contaminación de información que nos generan angustia y nos generan miedos y nos generan mil cosas. Y en lugar de eso, pues voltea, observa, acaricia a tu perro, ¿sí? El tener mascotas es algo increíble que a mí me ha ayudado muchísimo porque a veces estoy en mi camita y están mis perritos, mis gatitos, todo, los acaricio y estamos en una situación así. Y a veces hasta se suman mis hijos cuando están aquí, llega mi hija Carola, ay papá, ¿puedo estar contigo un rato? Sí, oímos música, nos relajamos. Los invito a que hagan ese tipo de prácticas así, más sanas, ¿ok? Pero la respiración consciente, mínimo 3 respiraciones profundas, expandidas, reteniendo la respiración y eso es vital en cualquier momento del día. Y ese es el ayuno del ruido, reduce los estímulos innecesarios. Observación diaria. Yo la haría observación momentánea, del instante, ¿sí? ¿Estoy presente o estoy reaccionando? Hazte esa pregunta, ¿sí? ¿Reaccioné o estoy presente? Muchas veces la gente ahorita, por ejemplo, en Navidad, Año Nuevo y todo, compramos a lo estúpido. Nada más traemos el concepto de tengo que quedar bien. Y llevan porquería y media, gastan el dinero que no tenemos, hacemos mil cosas que ni siquiera sabemos si le va a gustar o no le va a gustar, pero llevamos toda esa carga de lo que nos enseñaron, cómo debe de festejarse la Navidad, el Año Nuevo, bla, 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 y eso. Ahora, mucha gente no se pregunta, por ejemplo, ¿te quieres consentir? Todo el mundo, de hecho, yo cené bacalao y romeritos y preparé yo el bacalao y así está establecido toda la vida. Pero una plática que tenía con un amigo, decíamos que estamos hartos de que siempre sea romeritos y bacalao. ¿Por qué no podemos cambiar la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, cambiar el horario? Fíjense, me pasó una cosa bien chistosa, ¿no? Se nos fue la luz en mero Año Nuevo. Nosotros nos queríamos meter a bañar a las 7 de la noche, después del atardecer, que llegamos a casa y todo, y dijimos, ay, al rato cenamos, y de repente, ¡pum!, se fue la luz. Y sin luz, no había horno, no había para calentar los bolillos, para calentar. Y entonces, casi por un instante entrábamos en pánico, ¿no? Así de, entonces les dije, ¿saben qué? Ya están calientes los romeritos. Ya está caliente esto. Si el bolillo no lo podemos comer, ¿por qué no adelantamos la cena? Ya está todo caliente, ya está la mesa puesta y en vez de bolillo vamos a comer con pan Bimbo. Mi hija y su novio dijeron, sí, perfecto, pues y aparte son las 8 de la noche, no nos habíamos ni bañado y fíjate, todos queremos de que pasar el año nuevo arreglados, bien vestidos, tal, tal. Nosotros veníamos de la playa pensando, pero nunca pensamos que íbamos a tener una prueba de que se nos fuera la luz y se nos fue la luz, ni agua para jalarle al baño. Y entonces ya nos lavamos, los que pudieron, que consiguieron tantita agüita, nos desinfectamos, y está caliente todo, puse a tostar el pan, y les dije, vamos a adelantar esto, y dice, no. Y créanme que fue una decisión increíble, y a media cena, o sea, ya que teníamos los platos servidos, ni siquiera a media cena, los platos servidos, el pan tostado y todo eso, llegó la luz. Entonces ya nada más cambiamos el pan, lo que habíamos tostado, metimos los otros panes al horno eléctrico, los bolillos y nuestra cena fue increíble. De hecho, en Año Nuevo hasta nos dormimos temprano. Entonces, no tenemos que hacer las cosas como todo mundo o como nos han enseñado y bla, 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 sino que lo podemos hacer con lo que tengamos en el momento y todo. Y créanme que son experiencias muy diferentes, muy bonitas y padres si disfrutamos el aquí y el ahora. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿estoy presente o estoy reaccionando? La calma como disciplina.
La calma no es pasividad. Fíjense, mucha gente, cálmate, relájate. No, no, no es pasividad, ¿sí? Es una fuerza entrenada. Pero hay un punto que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y entonces la responsabilidad del consciente, la conciencia no se impone, se encarna. Todo esto que estamos aprendiendo aquí lo vamos a hacer nuestro. Cuando decimos que lo encarnamos es nuestro, ¿no? Y entonces no se necesita convencer a nadie. Tu estado enseña solo. Una persona presente calma el entorno, ordena el campo, reduce el miedo colectivo, ¿sí? Y esto es dosis viva. Tenemos que vivir la vida de manera más presente. Entonces, en este año no te pide perfección a cada uno de nosotros, ¿sí? Dice, este año nos invita a estar más presentes en nosotros mismos. No te pido fe, te invito a la observación, a la contemplación, porque cuando eliges estar aquí, ahora, con atención, el presente se convierte en portal y la conciencia da ese salto que estamos buscando, el salto cuántico. Entonces, el presente no es lo que pasa, es desde dónde vivimos las cosas que nos pasan. Y entonces así nos vamos dejando de quejar y de hacer cosas así. Entonces, fíjense, hay una meditación que podría ser, por ejemplo, el presente como portal. ¿Sí? Hay un punto donde nada falta y nada sobra. No está en el pasado, ni en lo que aún no ocurre. Fíjense, mucha gente hablamos así de cosas que ni siquiera han pasado y hay preocupación. Divide la palabra, nos ocupamos antes de que las cosas sucedan. Está aquí, ahora, no como idea, sino como un estado. El mundo se mueve, las voces se cruzan, los eventos aparecen y desaparecen, pero algo en lo profundo permanece intacto. Eso que observa sin prisa, sin miedo, sin necesidad de huir. La conciencia no corre, la conciencia tiene presencia. Y cuando es presencia, el ruido se pierde y el instante se vuelve claro. No es necesario entender nada, lo que es necesario es solo estar. ¿Se acuerdan de la frase que les decía? Es, hay que aprender, hay que aprender a estar sin estar. Y eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque estás presente, pero estás viendo que se están dando en la madre tus primos, tus hermanos, todo el mundo en la mesa con discusiones, yo sé, tal, tal, tal. Pero tú estás presente, observando, sin dar juicio, sin dar opinión. Y eres el único que va a salir bien librado de todo esto. Entonces, el presente no pide explicación, el presente pide presencia. Aquí el pasado deja de pesar y el futuro deja de empujar. Aquí la reacción se disuelve y la respuesta nace sola. El cuerpo sabe este lugar, el corazón lo reconoce. Es el punto donde la calma no depende de lo externo, sino de la atención, atención plena. Cuando todo parece moverse, el centro permanece. Cuando todo tiembla, la conciencia observa. Y en esa observación algo se ordena sin esfuerzo. El presente no es tiempo, el presente es un portal, un umbral silencioso donde la energía cambia porque la mirada y tu sentir ya cambió. No hay nada que lograr, no hay nada que forzar, solo recordar que estar aquí es suficiente. Y desde aquí, cada acto se vuelve más claro, cada palabra es más justa y cada paso que demos será más consciente. Porque el mundo sigue, la vida sigue, pero ahora lo vamos a vivir desde otro lugar. Aquí la calma no es huida, es fuerza. Aquí la conciencia no lucha, observa. Al observar se dan los saltos cuánticos que queremos. Y entonces, bueno, pues les dejo esta meditación, ya se las grabé en una cancioncita para que ustedes la tengan. No se identifiquen con todo lo que está sucediendo en el mundo, pero eso siempre ha sucedido. Este tipo de gente, este tipo de opiniones, eso lo estamos viendo día a día, ha pasado, seguirá pasando. Vivamos el día en presencia. Hoy váyanse a dormir o descansen y agradece el día. Y si las cosas salieron de manera correcta en tu día y todo eso, si hubo algo, corrígelo, perdónate, libérate, ¿sí? Y si mañana tienes la oportunidad de un nuevo amanecer, aprovecha el día al 100%, pero con presencia y con
conciencia. Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, ya 7 minutos antes, todos estamos pendientes de cosas, ¿sí? Pero las cosas se van a dar como se deben de dar. Entonces, mi invitación es a que, pues, estemos en paz, el mundo se está moviendo, va a ser un año de cambios, un año de situaciones, estas experiencias que estamos teniendo muchos, agradezcanlas y saquen el mayor provecho, así como ese terremoto, porque fue un terremoto, dejó muchas cosas en mi hija, en su novio, ¿sí? Y en la gente que presenciamos eso. Y si estamos presentes, vamos a estar tranquilos, vamos a hacer las cosas con mayor conciencia y las decisiones que tomemos o lo que elijamos qué puerta abrir, si lo hacemos con mayor conciencia, les auguro un muy feliz año 2026. Pero si nosotros ya empezamos con el pie izquierdo y empezamos con reacciones, con preocupaciones, con bla, 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 pues así va a estar tu año. Entonces, esta clase o este tema fue para que logremos guardar la calma, la paz del corazón tranquilo y podamos elegir y actuar de una manera muy diferente. Y es muy buen momento empezar ya. Ahorita les voy a pasar un link de unos videos de Joe Dispenza y síganlo y todo porque diario nos está dando un video de acuerdo a la energía del día. Y eso es bien bonito porque entonces nosotros vamos a ir escuchando qué es lo que el día nos dejó, qué es lo que el día nos da y está haciendo yo creo que va a ser los 365 días en videos y nada más son 10 minutos de cada video o 20 minutos, lo escuchamos, ponemos atención, agradecemos y no nos identifiquemos con todo lo que ya pasó y con todo lo que va a pasar. Vivamos el presente porque nos necesitamos unos a otros de estar lo más en paz y tranquilos y en calma de todo esto. Y fíjense, los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Así, los conceptos emitidos por los grandes adeptos fundadores de religiones se deben a los recuerdos trascendentales de percepciones psíquicas. La formación de percepciones conduce a la formación de las palabras y a la aparición del lenguaje. La formación de percepciones internas conduce a la formación del lenguaje mántrico y a la aparición del lenguaje de oro que parlan los adeptos y los ángeles. ¿Qué es esto? Sí, muy padre así de que el lenguaje de oro. Tú puedes encarnar el lenguaje de oro con esos instantes de inhalar, exhalar, observar y entonces cuando tú expreses o participes en esos momentos, encarnas el lenguaje de oro porque lo que digas va a resonar en los demás sin presionar, sin querer tener la razón, solamente de una manera que van a notar tu vibración y acuérdense, somos energía. Entonces hasta aquí los dejo y me da mucho gusto saludarlos y nos vemos el próximo lunes. Voy a estar en Acapulco y allá nos vemos, ¿va? Y les paso esos links al ratito y cuando suba esto, si lo quieren volver a ver, y ya para que este año de verdad no hagan promesas, vamos a vivir el día a día de una manera diferente a como lo hemos hecho. Y si ponemos más intención, pues nos va a ser padrísimo, ¿ok? Bueno, mi Clau, Lupita y Lenk, pues nos vemos, Anne Lenk, nos vemos el próximo lunes. Gracias y bye.